Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos a este programa de Ciudadanos y para Ciudadanos. El día de hoy vamos a hablar de qué es lo que estamos haciendo para erradicar la impunidad. Muchas veces nos ponemos a reflexionar de por qué no tenemos la capacidad nosotros los ciudadanos de denunciar algún delito del cual hemos sido objeto, pero también de por qué no tenemos la capacidad de darle seguimiento a esa denuncia que hemos interpuesto ante una autoridad judicial. Parte del problema de la impunidad que vive nuestro país es que no hemos logrado nosotros los ciudadanos darle el sentido virtuoso a los sistemas de procuración y de impartición de justicia. Es decir, que no solamente la puerta de entrada sea la denuncia, sino que también exijamos a las autoridades que tengan la capacidad de integrar adecuadamente los expedientes para que de esa manera, a través de la capacidad investigadora que tienen las autoridades, poder presentar los elementos necesarios a los jueces y ellos, por su parte, tengan la capacidad de poder dictar sentencia y de esa manera podamos incrementar con toda claridad el porcentaje no solamente de denuncias, sino sobre todo de delitos que son perseguidos a través de la justicia. Como vamos a ver en la pantalla, el Instituto Mexicano de la Competitividad hizo un estudio de cómo a partir de una muestra de 100 denuncias, de 100 crímenes, lo que podemos observar es que solamente el 25% de los crímenes hoy en nuestro país se denuncian. Pero si vamos más allá y profundizamos en toda la cadena de valor que se refiere al sistema de procuración de justicia, podemos observar que solamente menos del 5% de estos crímenes que son denunciados llegan a ser concluida una investigación. Y una vez que esta investigación ha sido concluida, observamos que menos del 2% es puesta a disposición de un juez para que pueda establecer todo el proceso judicial. Y también observamos que menos del 1% recibe una sentencia y casi el 1% recibe una condena. Es decir, cuando hemos escuchado en donde decimos que en nuestro país el 99% de los delitos son impunes, a esto es lo que referimos. Es importante en ese sentido que los ciudadanos tengamos muy claro cómo la reforma que está llevando a cabo al sistema penal de nuestro país puede contribuir de manera eficaz a que las políticas públicas y que los instrumentos que tienen las instituciones realmente estén en manos de los ciudadanos y eso nos permita no solamente tener la capacidad de denunciar, sino también establecer los equilibrios institucionales que nos permitan darle eficacia al sistema de procuración de justicia de nuestro país. Vamos a un testimonial de calle en donde le preguntamos a los ciudadanos qué es para ellos la impunidad. Veámoslo. La impunidad es un problema muy severo porque es algo que está coartando la libertad de tanto expresión. Yo creo que limita el desarrollo de todas nuestras capacidades en todos los sentidos. Claro que sí, es un problema la impunidad. Es la principal causa de que el crimen haya crecido. Sí es un problema en nuestro país porque nuestras autoridades son los principales que producen la impunidad precisamente, que no ejercen la ley como debe de ser. Claro que sí, el problema que tenemos en México es precisamente la impunidad, que la gente que nos gobierna no hace su trabajo y también uno no le pide cuentas a ellos, ¿no? Y es un problema de como una esfera que va dando vueltas y vueltas y cada vez crece más, ¿no? Sí, porque creo que no hace el gobierno nada sobre los asuntos de, no sé, tanta violencia y cosas así. Totalmente, es un problema muy, muy serio, porque de ahí se han agarrado principalmente políticos para hacer negocios fuera del gobierno. Como pudimos observar en los testimoniales, hoy tenemos muy claro los ciudadanos que en nuestro país
prevalece la impunidad. También dentro de esta reflexión tenemos que pensar que no solamente la falta de educación, la desigualdad o la falta de empleos son elementos que llevan a la impunidad, sino también son las variables que dependen de la eficacia de las instituciones de procuración de justicia, lo que nos lleva a este sistema de procuración e impartición de justicia que aún no ha logrado la eficacia que nosotros los ciudadanos queremos. Los invitamos a que participen en nuestras redes sociales que aparecen en la pantalla y nos ayuden a contestar qué debemos hacer nosotros los ciudadanos para que podamos erradicar la impunidad. Vamos a regresar al día de hoy en la entrevista con Francisco Rivas, que es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, y vamos a hablar de la impunidad, vamos a hablar de la legalidad y sobre todo vamos a hablar de cómo hacer eficaz los sistemas de procuración de justicia. Regresamos. Estamos hablando de qué podemos hacer los ciudadanos para erradicar la impunidad de nuestro país. Hoy nos acompaña Francisco Rivas, que es un ciudadano que ha participado durante muchos años en instrumentar iniciativas junto con otras organizaciones de la sociedad civil, no solamente en nuestro país, sino en otros países, sobre la cultura de la legalidad. Y hoy participa de manera muy activa en el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad y Justicia, el cual dirige, llevando a cabo iniciativas no solamente en materia de seguridad, sino también iniciativas que buscan fortalecer el sistema de procuración e impartición de justicia. Francisco, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, auditorio. Muy buenas noches. Francisco, pues, como siempre, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Pues mira, más allá del tema legal sobre lo que es ser un ciudadano, que tiene que ver con edad, que tiene que ver con lugar de nacimiento o con los procesos para pertenecer a una ciudadanía, pues tendríamos que decirnos qué es un ciudadano. O sea, un ciudadano para mí es una persona que ejerce sus derechos y que ejerce sus obligaciones precisamente con relación a la ciudadanía, que tienen que ver con la democracia, que tienen que ver con el acceso a la justicia, que tienen que ver con la participación ciudadana, que tienen que ver con la exigencia a la rendición de cuentas. Un buen ciudadano es entonces aquel que se destacaría para mí como aquel que efectivamente no se queda nada más con el ir a votar, sino le da un seguimiento a su votación y al exigirse a sus representantes que cumplan con lo prometido en sus campañas, que cuando va y emite una denuncia por algún ilícito, sucesivamente se preocupa por saber cuál es el resultado de esta denuncia, si pasó algo, no pasó algo, cuál ha sido esa tasa de justicia con relación a ese evento delictivo. Un buen ciudadano es aquel que es proactivo y se preocupa de participar en sociedad y se preocupa también por el beneficio del otro, entendiendo que el beneficio de todos va a traerle indudablemente a él como persona también un beneficio. Francisco, hablábamos en la introducción de la importancia que tiene para nuestro país en generar un mayor desarrollo integral, erradicar la impunidad. Nosotros pensamos que es muy importante que la variable procuración de justicia sea una de las prioridades que tengamos nosotros los ciudadanos y muchas veces nos cuesta trabajo que eso sea parte de la agenda de las organizaciones ciudadanas. Primero me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti la impunidad? Pues mira, la impunidad es entre hija y hermana siamesa de la corrupción. Es decir, es difícil decir si surge antes la corrupción o surge antes la impunidad, es como el huevo y la gallina, ¿no? Yo pensaría que la impunidad es sucesiva a la corrupción, hay quien dice que es viceversa, pero para mí de alguna manera se entrelazan profundamente. Pero tú la ves en esa visión de hermandad más que en una visión de madre e hija. La veo en esta visión difícil de entender si es, te digo, más del huevo y la gallina, ¿no? De entender si son hermanas o si son hijas. ¿Por qué? Porque en un sistema en donde no se cumplen las normas, se generan condiciones, se generan ventanas de oportunidad para que una persona, una institución, una organización, una empresa puedan hacer prevalecer sus intereses personales por encima del bien común, sabiendo que no se va a sufrir ningún tipo de consecuencia por un acto. Entonces la impunidad para mí es la falta de consecuencias ante un cualquier acto. Y podemos hablar desde el simple hecho de no ponerme el cinturón de seguridad cuando manejo,
hasta actos graves como puede ser el pago de un soborno a una autoridad para obtener un beneficio que incluso perjudique a miles de mexicanos. Un elemento importante cuando hablamos de la impunidad tiene que ver en cómo nos está afectando no solamente al grado institucional que le da certidumbre a la aplicación del Estado de Derecho, pero también en cómo nos afecta al ciudadano de calle como tú y como yo. ¿Cómo ves tú que la impunidad en México, con los altos niveles que hoy estamos observando, le afecta al ciudadano corriente como tú y como yo? Pues mira, me parece que podríamos decir que son 3 niveles de afectación. El primero es ante un evento. Vamos a pensar. Algo muy sencillo que puede ser. Vas en tu carro y te para injustamente un policía y te pide un soborno para dejarte ir, e incluso injustamente. Tú recorres a redes sociales, vas y emites una denuncia, tratas de hacer una serie de cosas. Lo grabas con tu teléfono, Lo tal grabas vez. con tu teléfono, tal vez, y en función de tus contactos y de tu capacidad de incidir en alguno que otro actor particularmente eficaz, podrás o no podrás tener una retribución de ese evento, de ese daño que pasaste. Entonces, pues esa es una afectación muy particular. Hay un segundo aspecto que es una afectación como más global. No nos damos cuenta que cuando hay un acto de corrupción y un acto de corrupción que no se persigue, hay una afectación para miles y miles de ciudadanos. Yo todas las veces, y desafortunadamente tengo que pasar muy seguido aquí cerca, ante la estela de la corrupción, la estela del Bicentenario, y para mí ese es uno de los tantos ejemplos de lo que no pasa en el país. Es decir, pues ese es un monumento que nos acabó costando 150 veces más de lo que estaba presupuestado. Han pasado años y por lo menos tú y yo no sabemos, no sé si tú lo sepas, yo no lo sé en particular y he tratado de darle un seguimiento mucho más puntual, cuántas personas han retribuido el daño hecho a la nación. Y ese daño hecho a la nación es un daño muy concreto, porque esos 1,000 y pico millones de pesos, o sea, esos 600 y pico millones de pesos más que nos costó, significan escuelas que nos abrieron, medicamentos que no hay en los hospitales, hospitales que están en condiciones infames, escuelas que están en condiciones infames, calles que están en condiciones infames, un aeropuerto de la Ciudad de México que desde hace años debería de estar en condiciones operantes y al cual es imposible llegar o salir puntual precisamente por todas las condiciones que existen. Y si nos vamos ahí, etcétera, 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 vamos a ver que encontramos una serie de dificultades que se ocasionan porque hay afectaciones a presupuesto, porque el presupuesto no nos alcanza, porque hay daños de corrupción que no se persiguen. Y luego hay un grado que todavía es más importante, aunque sea menos visible, que es el daño a la cultura. Tú hablabas hace rato que yo me formé profesionalmente en el tema de cultura de la legalidad y así es. Uh-huh. Y para mí es muy difícil no verlo a través de este tema. ¿Qué significa una cultura? Si yo cuando aprendo que las cosas no se deben hacer, cuando me enseñan que si no las hago hay una consecuencia y esa consecuencia va a suceder más o menos con cierta consistencia. A ti te enseñan de niño a que te laves los dientes porque si no te regañan tus papás. Te regañan una vez, te regañan dos, te regañan tres, aprendes a lavarte los dientes y entonces internalizas esa conducta hasta que esa conducta se vuelve un hábito y ese hábito pues ya se vuelve una forma, se vuelve un valor y eventualmente llevado a su extremo se vuelve una virtud. O sea, se vuelve una forma natural de conducirte y cuando no lo cumples te sientes incluso mal. Eso es que penetra en tu cultura. Hoy la impunidad ha penetrado, la corrupción ha penetrado en nuestra cultura porque sabemos que es muy fácil salirnos de las cosas sin que existan consecuencias reales. Yo sé que si me meto en sentido contrario en una calle, pues lo más que podría hacer será dar una mordida a un policía. Yo sé que si no pago mis impuestos, de alguna manera me puedo zafar. Yo sé que si no cumplo con algún deber ciudadano, puedo hacerlo. Y más allá, si nos vamos a estos gravísimos casos que conocemos todos en el país, de actos de corrupción que se suman, crímenes, delitos, y en donde nunca vemos que alguien esté verdaderamente pagando, que las cabezas realmente estén pagando por lo que no han hecho como servidores públicos,
como autoridades, que decidieron ser autoridades y que asumieron una responsabilidad al ser autoridades, porque nadie les puso una pistola en la cabeza. O sea, ellos asumieron una responsabilidad y si no cumplen, deben tener una consecuencia. Y tiene una contraprestación. Y tienen una contraprestación por más o menos buena, más o menos buena. Te me anticipaste ahorita porque quería preguntarte qué era partir de la cultura de la legalidad. Ya un poco nos describiste cuál es esta concepción que debemos tener los ciudadanos de cuál debe ser esta cultura de legalidad. Pero también me gustaría preguntarte, hoy en el país estamos en un ánimo de las reformas estructurales, en donde ya el Congreso autorizó y aprobó gran parte de ellas. Ahorita la discusión tiene que ver con su reglamentación. Pero algo que se está discutiendo mucho, no solamente en México, sino en los medios internacionales, es cómo el sistema de procuración de justicia puede convertirse en un obstáculo para darle certidumbre a la aplicación de las políticas públicas que están derivadas de estas reformas estructurales y cómo los actores nacionales e internacionales pueden ver también la falta de cumplimiento del Estado de Derecho como un elemento que desincentive las nuevas inversiones que requiere nuestro país. ¿Cómo lo está viendo el Observatorio Ciudadano? Mira, a mí me parece que el tema del nuevo sistema de justicia penal adversarial es un cambio al que todos los mexicanos de verdad deberíamos poner el acelerador para que se cristalice y sea una realidad. O sea, es fundamental que esto se logre. Se espera que llegue a generarnos mejores condiciones de acceso a la justicia, que garantice una despresurización del sistema de procesos, del todo el sistema penal, y que permita que efectivamente una persona pueda lograr esa bendita justicia y evitar que se dé la corrupción. El problema de base, ¿cuál es? Es un problema que tenemos muy común en México. Se generan de antemano reformas, se generan de antemano cambios en donde desde el marco institucional ya sabemos que no se van a poder cumplir. Hay una serie de reformas, una serie de programas, una serie de políticas públicas que están hechas para fracasar, que son excelentes políticas públicas, pero que no se pueden aplicar. ¿Cuál es mi preocupación? Hoy en la mañana me entrevistaban unos chicos precisamente del Colmex con relación al secuestro y me preguntaban cómo le hacemos para incentivar la denuncia. Es que hoy si incentiváramos la denuncia, tampoco hay forma de recibir más denuncias de las que tenemos. Claro. Porque tampoco hay forma de procesar esas denuncias. O sea, tenemos de antemano que replantearnos cómo deberíamos estar trabajando. Nosotros hemos crecido, México es un país que ha crecido enormemente en el tema de seguridad, aunque en los últimos años se ha venido estancando ya el presupuesto. En esta administración se ha estancado el presupuesto en materia de seguridad, es decir, ha tenido un ajuste nada más con respecto a la inflación, lo que es nulo, para un país que venía reconstruyendo las instituciones de seguridad. Pero las instituciones de justicia no se han reconstruido. Si tú piensas simple y sencillamente esto, en materia de seguridad, la Policía Federal, ¿cómo ha crecido? Pasamos de tener una policía que tenía aproximadamente unos 12,000, cuando empieza la Policía Federal Preventiva, unos 12,000 activos, 9,000, 12,000 activos, a tener hoy más de 45,000 activos, más toda la Comisión Nacional de Seguridad, o sea, el personal que no está directamente en la Policía Federal. Y con esto no quiero decir que le tienen que recortar el presupuesto a ellos, al contrario, pero es un ejemplo. Pero por el otro lado, la PGR no ha crecido. Tú en PGR sigues teniendo aproximadamente entre 12 y 16,000 personas, desde el procurador hasta la señora que se dedica a la limpieza o el personal administrativo para atender toda la Procuraduría General de la República. No hay paridad. Y si nos vamos a ver los ejercicios en las entidades, es exactamente lo mismo. El Distrito Federal solo de policías tiene más de 80,000 policías. Toda la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tiene aproximadamente 12,000 personas. No hay forma de empatar un sistema de justicia con un sistema de denuncia. Entonces, de antemano estamos generando condiciones para que tampoco se puedan hacer las cosas más expeditas. Proponemos cambios en donde no estamos haciendo las reformas completas, o sea, hacemos las reformas a medias. Las diseñamos en el papel se ve muy bien, pero luego no le damos todos los insumos necesarios para que se concreticen. Y luego tenemos otro aspecto que tiene que ver con la voluntad política para que se cristalice esta realidad. Es decir,
estamos aproximadamente a 1 año y medio de que se deba ya implementar a nivel nacional un nuevo sistema de justicia penal. Parecería que este año estarían más o menos 28 estados iniciando, pero en realidad tenemos 3 que ya están al 100% trabajando en el nuevo sistema de justicia penal. Y en muchos casos estamos extremadamente atrasados. Pensemos en el Distrito Federal, como podemos pensar incluso en la Federación. O sea, sí tenemos un tema de rezago importante que me parece que en muchos casos ya estaba como pensado. O sea, hacemos la reforma pensando que no se va a cumplir cabalmente. ¿Por qué? Porque podemos de alguna manera aplazar, correr los relojes legislativos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que no se cumpla. Y desde ahí vamos generando esa famosa cultura de la impunidad, en donde pues hago cosas, o sea, yo finjo que hago, tú finges que haces, todos fingimos que hacemos. Y aquí la idea es cómo rompemos ese paradigma y pasamos de la cultura de la impunidad a la cultura de la legalidad. Exactamente. Varios amigos nuestros en las redes sociales, Antonio Rendón de Jalisco nos dice: a mí me afecta la impunidad porque lo que genera es que prevalece la inseguridad. Mientras no hay un castigo real para la delincuencia, van a volver a reincidir, y reincidir significa que son impunes. Exactamente. Carlos Briceño del Distrito Federal nos dice: los efectos más visibles se manifiestan pues también en el ámbito político, porque el Estado es quien aplica las políticas y el Estado también es corresponsable de la impunidad, y parece ser que también está negándose a ser la instancia que realmente garantice los derechos humanos y la generación de justicia. Jessica Campoverde de Monterrey, Nuevo León nos dice: la impunidad deja en las personas y en la sociedad efectos psicológicos que lo que generan también es la posibilidad de generar más violencia a las víctimas que lo han sufrido. Tú ahorita mencionabas, y me parece que es un tema muy relevante, hoy en nuestro país, en este año, se llevó a cabo la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece nuevos mecanismos e instrumentos para la procuración de justicia. Uno de los elementos más importantes es el tema de los juicios orales. Tú ya más o menos ahorita mencionabas, pero me gustaría que nuestros amigos que nos están viendo poco nos describas qué significa el sistema penal de juicios orales, qué características tiene y qué beneficios puede tener para los ciudadanos. Mira, me gustaría, antes de eso, me gustaría referirme a uno de los comentarios que tú traías, porque ese es un tema central del Observatorio Nacional Ciudadano, que es el tema de la inseguridad. Tú sabes que el año pasado fue, y luego conecto con lo que me estás pidiendo, tú sabes que el año pasado fue el peor año en materia de historia de secuestros del país. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con el secuestro? Hoy nosotros acabamos de presentar un estudio, lo presentamos hace un par de meses, que abarca precisamente qué ha sucedido y que yo invito a todos los que nos están escuchando, a todos nuestros amigos. Ya en otro programa hicimos referencia ¿sí? a este estudio. Tuvimos perfecto. aquí como invitada Isabel Miranda de Gualas. Isabel. Y lo mira. que hicimos es que tomamos como referencia para nuestros amigos en el análisis los aspectos más importantes que este estudio presentó. Pues, lo cual me parece que es muy relevante y los invitamos a que lo sigan consultando en la página del observatorio. Bueno, pero voy a hacer esta referencia. ¿Por qué el secuestro aumentó de la manera en la que aumenta y por qué de alguna manera no logramos erradicarlo? Porque las condiciones con las que estamos combatiéndolo son medidas paliativas que lo que buscan realmente es incentivarlo. O sea, la forma en la que estamos combatiendo hoy el delito es a través de la negociación con los secuestradores, más que dedicarnos a combatir directamente a las bandas dedicadas a este problema. Entonces lo que haces es poner acento y poner incentivos en todo un sistema que hace que para mí como actor económico, desligado de un marco axiológico, o sea, desligado de los valores, yo diga, a ver, tú hace rato lo decías, si yo tengo aproximadamente el 99% de probabilidades de salir impune de un delito, y tengo el 99% de ser exitoso en esto, que es un negocio más o menos que me produce ciertos recursos. Y por lo contrario, tengo lo que nos dice INCO, que es el Instituto Mexicano de la Competitividad, que sacó un estudio este año diciéndonos que en los primeros 3 años, cualquier persona que en México quiera poner un negocio tiene el 70% de probabilidad de fracasar. Pues tú dices, a ver, entre el 70% de probabilidad de fracasar y el 99% de tener éxito, pues mejor me voy a hacer lo que tengo más probabilidad de tener éxito. Los incentivos están puestos de este otro lado. Están puestos de este otro lado. En este proceso del nuevo sistema de justicia penal,
¿Qué es la parte más rescatable que me gustaría compartir con el auditorio? Una parte que busca, o por qué se busca despresurizar, o cómo se busca despresurizar, son todas las medidas alternativas que nos presenta este proceso. Es decir, a través del nuevo sistema de justicia penal, lo que se busca es que se llegue a un juicio entre personas solo cuando no hay forma de evitarlo. O sea, solo en caso de la comisión de un delito grave o solo cuando las partes ya no lograron llegar a un acuerdo entre partes, que busca ser un acuerdo reparador del daño. Entonces, cuando un delito no es un delito grave, se buscará poner de acuerdo a las dos partes para que éstas logren evitar más presión a un sistema que, como te platicaba hace rato, ya está totalmente colapsado. Necesitamos hoy, entonces, entender que este nuevo proceso no va a ser un proceso de impunidad, por lo contrario, va a ser un proceso que va a buscar que efectivamente quien sufrió un daño vaya a poder obtener una retribución de este daño. Francisco, te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Yo creo que este tema de los juicios orales es un tema que tenemos que retomar en otro programa porque me parece que va a transformar de manera importante la manera en cómo se va a llevar a cabo la impartición de justicia en nuestro país. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado y agradezco mucho al observatorio el trabajo que hace por los ciudadanos. Tulio, a todos los auditores, muchas gracias. Los invitamos a que nos vean en la próxima emisión de Buen Ciudadano. Vamos a hablar de qué estamos haciendo nosotros los ciudadanos para tener un sistema transparente en la aplicación de las políticas públicas. Muchas gracias, buenas noches y no se olviden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Hasta la próxima.